What the fact? ¿Sabías que el primer escrito conocido donde se habla por primera vez de la práctica de la medicina está en el famoso Código Hammurabi? Y en este vienen algunas leyes bastante interesantes. Para empezar, vienen las leyes de cuánto se le debe de pagar al doctor si, solamente si logró que el paciente se curara, cosa que sería muy bueno volverlo a poner en estas épocas. Y también viene cuánto tiene que pagar el doctor como una penalización si hace más daño que curar al paciente. Hipócrates es conocido como el padre de la medicina. De hecho, es la primera persona que empezó a pensar que las enfermedades tenían más una razón natural que más que fueran un castigo de los dioses, unas cuestiones así. Y también fundó una escuela de Hipócrates en donde se estudiaba la medicina natural, o sea, mucho que ver también con la alimentación, así como la observación física del paciente y los pronósticos. Los investigadores creen que alrededor del año 4000 a.C. ya existía algo parecido a un hospital, aunque no tan parecido a un hospital moderno. Era más como un templo donde la gente enferma iba ahí a rezar y ahí se quedaban. Se cree que hasta había como pequeños cuartos, pero en sí no era un hospital donde hubiera médicos, simplemente iban a rezar. Y el primer hospital oficialmente como lo conocemos ahora, o lo más parecido a lo que conocemos ahora, se encuentra en Sri Lanka, y se cree que fue abierto en el siglo V a.C. Los nativos americanos practicaban un tipo de medicina que era más bien como una mezcla entre magia y una cuestión religiosa, pero también tenían unas cuestiones bastante avanzadas, sobre todo en el área de las parteras, porque ellas sabían perfectamente cuál era la posición en la que venía el bebé, cómo voltearlo en caso de que viniera en una mala posición y cómo acelerar el parto con test y diferentes movimientos. Las civilizaciones asiáticas, la verdad, estaban bien evolucionadas comparados con otras civilizaciones en la cuestión de la medicina. Por ejemplo, los hindús ya practicaban cirugías muy avanzadas para su época. Por ejemplo, quitaban tumores, piedras en los riñones y hasta cataratas. Y los chinos también estaban igual. Usaban diferentes hierbas, minerales y productos animales para tratar enfermedades. Algunas de las cualidades o cosas que tienes que ser o tener para ser un buen doctor son las siguientes: ser bueno para comunicarse, ser observador en los detalles, tener destreza, habilidades de liderazgo, organizado, resistencia física, paciencia y muy bueno para resolver problemas. Según un estudio que se hizo en España, resultó que los cirujanos tienden a ser más altos y más atractivos que el resto de los doctores. Los investigadores creen que ser más alto es una ventaja evolutiva para el cirujano porque le hace ver mejor la mesa de operaciones, y el ser atractivos hace que sea más fácil que la gente los siga. Los doctores, a pesar de que saben lo mal que pueden hacer los químicos en el cuerpo, tienen la misma posibilidad de volverse alcohólicos y drogadictos, pero los doctores tienden a hacerse drogadictos de drogas de receta. Como tienen más fácil el acceso a ellos, es más fácil que caigan en estas, y es más probable que reincidan en caso de que se hayan tratado. Desde el antiguo Egipto ya existían las mujeres doctoras, pero a medida que fue evolucionando el tiempo, poco a poco se volvió más machista el asunto y empezaron a sacar a las mujeres. En algunos casos se decía que era malo para el cerebro de la mujer tener estos conocimientos, que casi creo que te ibas a explotar, que ibas a dejar de tener hijos, en fin. En algún punto hasta se les fue prohibido que las mujeres supieran exactamente cómo eran sus órganos sexuales y cómo funcionaban. Y para el siglo XIX las mujeres solamente tenían acceso a dos trabajos en la cuestión de la medicina. Una era enfermeras y otra era parteras. Fuera de ahí no podían ser doctoras de ningún tipo. James Berry fue un inspector general
de la Armada Británica en 1858. Fue un hombre muy exitoso y curiosamente en su época las mujeres se les tenía prohibido ser médicos. Tuvo 50 años como cirujano, un cirujano muy bueno, muy exitoso. El caso es que un día muere y le hacen la autopsia y que descubren que James Berry era una mujer. Toda su vida ocultó esto y logró ser uno de los mejores cirujanos de su época. Suscríbete.